Muy buenos días. A continuación, vamos a exponerles sobre la creatividad y la innovación, claves para el desarrollo. En nuestro grupo de trabajo nos encontramos la compañera Viviana Ariza, el compañero Héctor Franco y quien les habla, Sandra Cárdenas. Vamos a iniciar por definir el término de creatividad. Entendemos por creatividad esa capacidad de generar ideas nuevas y originales que pueden aplicarse en diferentes contextos. Se dice que la creatividad es clave para el arte, la ciencia, la educación y la tecnología. Podemos aclarar que la invención de la bombilla por Thomas Edison es creatividad, mientras que su producción masiva con mejoras técnicas se puede considerar innovación. Como ya lo mencionábamos, entonces la innovación es esa aplicación práctica de la creatividad para mejorar los procesos, productos o servicios, generando un valor agregado. En educación, la gamificación es creatividad, pero su implementación en plataformas como Katoo y Duolingo es la innovación. Tenemos diferentes técnicas creativas. Está la técnica de brainstorming, lluvia de ideas, que es la generación libre de ideas en un grupo sin repeticiones. También tenemos el mapa mental, que es la organización visual de ideas en forma de red. Tenemos las analogías, que son la comparación con elementos de otros ámbitos para encontrar soluciones. Tenemos el Scamper, que es una técnica de modificación de productos y servicios a través de preguntas claves. Y tenemos el método Delphi, que es la recolección de ideas de expertos mediante encuestas sucesivas. Bueno, a continuación vamos a hablar de los tipos de innovación. Para esto tenemos 4 tipos. El primero es la innovación de producto, que hace referencia a la creación o la mejora de un bien. Un ejemplo claro de ello, pues es el iPhone, que fue el que revolucionó la pantalla táctil en el 2007. En este año se empezaron a ver teléfonos táctiles y este fue como el boom de esa época. En segundo lugar, tenemos la innovación organizacional, que es la mejora en la estructura o en la gestión de una empresa. Para ello, pues tenemos un ejemplo claro que es el trabajo remoto en empresas como Microsoft. Como tercer tipo, tenemos la innovación de proceso, que hace referencia a los cambios en la producción o en la prestación de un servicio. Un ejemplo de ello, pues, es la empresa Toyota, la cual implementó el método Lean Factoring para reducir los desperdicios generados. Eh, por último, dentro de los tipos de innovación tenemos la innovación de mercado, que hace referencia a nuevas formas de satisfacer a los clientes. Un ejemplo de ellos es la plataforma Netflix, quien pasó de alquilar DVDs a hacer una plataforma de streaming donde se hace la presentación de sus películas y series. Por otra parte, tenemos los niveles de innovación. Dentro de los niveles de innovación tenemos 4, el incremental, el radical, el disruptiva y abierta. Para el incremental tenemos las pequeñas mejoras que se realizan. Un ejemplo de ellas son las cámaras de los teléfonos que cada año van mejorando un poquito y van siendo un poco más nítidas. En cuanto al radical, es un cambio que es bastante significativo. Un ejemplo claro de ello pues es el primer automóvil eléctrico Tesla. En cuanto a la disruptiva, es algo que se rompe con lo establecido. Un ejemplo es el Airbnb en la industria hotelera. Em, por último, tenemos el nivel de innovación abierta, que es la colaboración externa. Un ejemplo sería Wikipedia, que fue creada con aportes de usuarios. Y por último, dejarles una frase que dice, la innovación es el puente en lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Es el motor que transforma ideas en realidades y sueños en logros. Bueno, continuamos de esta manera con este aspecto que hemos tratado acá de los conceptos de creatividad e innovación. Vamos a finalizar nuestra presentación con estos ejemplos
donde confrontamos los dos términos. Entonces, por ejemplo, cuando decimos que estamos hablando de creatividad e innovación, hablamos específicamente en nuestro medio, que es la educación, y hablamos el uso de la realidad virtual para enseñar la historia. Entonces, eso es lo que se puede llegar a tener en cuenta, ese cambio que se dio entre la educación que recibimos nosotros, que era con una cartelera que llevaban los profesores, ahorita tener la posibilidad de que si un estudiante yo lo puedo llevar a conocer por una situación de realidad virtual, de realidad aumentada. Entonces yo puedo mirar eso. En la tecnología, pues podemos hablar de vehículos autónomos de Tesla, que es prácticamente a partir de sensores, se ha logrado eso a partir de la innovación, pero con su toque de creatividad. En la parte de salud, entonces ya estamos dando soluciones con la impresión 3D de prótesis médica como ejemplo. Cuando hablamos de patentes, entonces estamos mirando que podemos definirla que eso es innovación, pero ¿a partir de qué? Combinándola con la creatividad. Entonces, por ejemplo, vamos a citar acá, vamos a hablar de patentes protegiendo la innovación. Entonces, ¿cómo es el proceso? Entonces, cuando hablamos de una patente, hablamos de que es un derecho exclusivo que protege una invención y evita que otros la copien. Estoy salvaguardando mi invención. ¿Por qué son claves en la innovación? Entonces, porque incentivan la creatividad, permiten recuperar la inversión en la investigación, impulsan el desarrollo tecnológico. Ejemplos de patentes famosas, entonces podemos hablar de los teléfonos móviles, específicamente hablamos de Motorola, que fue el que dio ese impulso en 1973. Post-IT, impresión 3D, airbags, en lo que conocemos nosotros de protección de la seguridad de los automóviles frente a siniestros. ¿Cómo patentar una idea? Entonces, para patentar una idea tenemos la siguiente secuencia. Tenemos que buscar si esa idea ya existe. Si no existe, entonces desarrollar y probar el invento. Tenemos para poder lograr una patente, pues tenemos que tener una serie de pasos a desarrollar en términos de pruebas para lograr decir que nuestro producto sí cataloga o no cataloga. Aparte de eso, tenemos que registrar en una oficina de patentes para que ellos hagan la revisión. Por eso se nos indica que debemos nosotros mirar si ya existe o no, para no ir a tener situaciones de coger derechos de autor de otras que ya se hayan desarrollado. Y por último, obtener derechos de uso. Eh, en términos de finalización de estos pasos, entonces tenemos el análisis morfológico en patentes. Entonces es el método que identifica nuevas combinaciones tecnológicas para innovar sin infringir derechos previos. Entonces, ¿qué podríamos decirle como a este término? Es puntualmente como la reingeniería. Si hablamos por acá, este dato clave que tenemos acá en este sector, hablamos de las patentes impulsan el futuro y así ha sido. Respecto a eso es que hemos logrado mejorar. Presentamos las referencias bibliográficas de donde nos apoyamos para el desarrollo de esta presentación. Entonces acá tenemos la creatividad de estrategias técnicas creativas empleadas en educación universitaria. Tenemos por acá análisis morfológico de patentes, que han sido, digamos, situaciones que nos ayudaron para poder desarrollar esta presentación. De esta manera, quienes estuvimos acá, Jessica Viviana Ariza, Sandra Marcela Cárdenas y quien cierra esta exposición, Héctor Edinson Franco. Muchas gracias.